Vamos a cantar un poquito entonces. Bueno, muchas gracias en primer lugar, bienvenido a todos. Más bien que bienvenido, agradecido por la invitación de Prabhat Matadva de poder hablar un poco acerca de Krishna, especialmente el Bhagavad Gita. Eh, Voy a cantar también antes de empezar, a ver si se van sumando algunos más también por ahí. Bueno, Yayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopiya Balava Jaya Radha Girivaradari Madhava Kunja Vihari. Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Yashodanandana Brajajana Rayajana Ranjana Nandana Yamunatira Vanachari Yamuna Yamunatira Tira Vanachari Jayorada Madhava Kunja Bihari Jayorada Madhava Kunja Bihari Gopiyana Vallabha Girivaradari Gopiyana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Prabhupada, Jaya Prabhupada. Prabhupada, Jaya Prabhupada, Haribol, 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 Nitai Gaura Haribol, Nitai Gaura Haribol, 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 Nitai Gaura Haribol. Jai, Gaura Premanandi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanatimirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Bueno, estamos leyendo entonces el Bhagavad Gita tal como es, capítulo 2, resumen del contenido del Gita, texto número 16. Nasato vidyate babo, na babo vidyate sata, uvayora pidrisnostas, tuana yosta tuadarshivi. Los videntes de la verdad han concluido que de lo no existente, el cuerpo material, no hay permanencia, y de lo eterno, el alma, no hay cambio. Esto lo han concluido del estudio de la naturaleza de ambos. Significado por Srila Prabhupada. Jai Jai Srila Srila Prabhupada. Prabhupada. El cuerpo cambiante no perdura. La ciencia médica moderna admite que el cuerpo está cambiando a cada instante por las acciones y reacciones de las diferentes células y que en virtud de ello el cuerpo crece y envejece. Pero el alma espiritual existe permanentemente, manteniéndose igual pese a todos los cambios del cuerpo y la mente. Esa es la diferencia entre la materia y el espíritu. Por naturaleza el cuerpo siempre está cambiando y el alma es eterna. Esta conclusión la establecen todas las clases de videntes de la verdad, tanto personalistas como impersonalistas. En el Vishnu Purana 2.12.38 se declara que Vishnu y sus moradas tienen todos una existencia espiritual autoiluminada. Yotim Shi Vishnur Bhavanani Vishnu. Las palabras existente y no existente se refieren únicamente al espíritu y la materia. Eso lo dicen todos los videntes de la verdad. Este es el comienzo de la instrucción que el Señor les da a las entidades vivientes que están confundidas por la influencia de la ignorancia. La remoción de la ignorancia entraña el restablecimiento de la relación eterna que hay entre el adorador y el adorado, y la consiguiente comprensión de la diferencia que hay entre las entidades vivientes, las partes integrales y la suprema personalidad de Dios. Uno puede entender la naturaleza del Supremo por medio del estudio cabal de uno mismo, sabiendo que la diferencia que hay entre uno y el Ser Supremo es como la que hay entre la parte y el todo. En los Vedanta Sutras, así como en el Srimad Bhagavatam, al Supremo se le ha aceptado como el origen de todas las emanaciones. Dichas emanaciones se llegan a conocer mediante secuencias naturales inferiores y superiores. Las entidades vivientes pertenecen a la naturaleza superior, tal como se pondrá de manifiesto en el capítulo 7. Aunque no hay ninguna diferencia entre la energía y el energético, al energético se lo acepta como el supremo y la energía o la naturaleza se la acepta como lo subordinado. De modo que las entidades vivientes siempre están subordinadas al Señor Supremo, como ocurre en el caso del amo y el sirviente, o el instructor y el instruido. Un conocimiento así de claro es imposible entenderlo bajo el embrujo de la ignorancia. Y para alejar esa ignorancia, el Señor enseña el Bhagavad Gita a fin de iluminar a todas las entidades vivientes de todas las épocas. Om Jnana Timirandasya Yananjana Shalakaya Chakshur Ummilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnupadaye Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivushan Swaminiti Namine. Namam Vishnupadaye Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunjavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpa Tarubhyacha Kripa Sindhu Vyavacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Om Tat Sat. Los videntes de la verdad han concluido que de lo no existente, el cuerpo material, no hay permanencia y de lo eterno, el alma, no hay cambio. Eso lo han concluido el estudio de la naturaleza de ambos. Bueno, aquí Krishna está explicando
acerca de un tipo de personalidad que es aquella que se ha vuelto un vidente de la verdad, ¿no? Tatuadar Shivi, aquellos que ven la verdad. ¿M? Y ver la verdad significa realizar la naturaleza, en este caso, de las energías del Señor. A saber, existe una naturaleza que es una energía superior, que es la energía espiritual, la energía constituida por Satchit Ananda, ¿no? Una Vigraha, que es una naturaleza de orden superior, que es eterna, que está plena de conocimiento y que además es bienaventurada, tiene esas facultades, esas características, y es una forma, y esa forma es la Jivatma, ¿no? De naturaleza superior. Pero por otro lado existe la naturaleza externa o la energía externa del Señor, o la naturaleza inferior también se le denomina, que es la energía material. Y esa energía material está integrada básicamente por 7 elementos principales, que son mi energía separada, dice el Señor: la tierra, el agua, el fuego, el aire, ¿no es cierto? El éter o el espacio, la mente, que es sutil ya, la inteligencia y el ego falso. Esas son sus 8 energías, o está integrada por estos 8 elementos, más bien, esta energía material. Entonces dice que los videntes de la verdad han concluido que la energía externa o la energía material es inexistente en el sentido que se le da en este verso de que es temporal, ¿no es cierto? Que es efímera. La naturaleza material es cambiante, está cambiando constantemente. Y en ese sentido se considera que es insustancial, ¿no? Porque es cambiante. No así, por otro lado, la energía superior o la energía espiritual del Señor. Esa energía es inmutable, no cambia y permanece a través del tiempo. Si la Prabhupada da el ejemplo de que los científicos materialistas o los científicos en general han descubierto de que el cuerpo cambia, las células del cuerpo, las acciones y las interacciones de las células del cuerpo, o sea, el cuerpo está constituido por células que están interactuando constantemente y por lo tanto está cambiando también constantemente. Incluso si la Prabhupada explica en un significado también de este mismo capítulo que el cuerpo cambia, según los científicos, cada 7 años. Está cambiando, está renovándose. Por lo tanto, cada 7 años tenemos un cuerpo nuevo, porque las células se van renovando también. Lo que no ocurre en el caso del alma espiritual, que se mantiene siempre estable, se mantiene siempre sin cambio. Entonces esa es una diferencia fundamental, ¿sí? Y esto, bueno, dice que lo han concluido estos videntes de la verdad, o estas grandes personalidades sabias, han concluido esto a partir del estudio de la naturaleza de ambos. Entonces, dentro de la literatura védica existe un estudio, o una filosofía más bien, que es la filosofía Sankhya. ¿Qué es la filosofía Sankhya? Es el estudio de la diferencia entre la materia y el espíritu, ¿no? Se analiza la diferencia entre, y el Bhagavad Gita está haciendo mención, digamos, indirectamente a este proceso, ¿no? De estudio, donde se estudia la naturaleza de ambas energías. ¿Mm? Entonces, aquí si la Prabhupada en el significado está explicando de que a pesar de que el cuerpo cambia, como yo decía anteriormente, cada 7 años, el alma se mantiene
impertérrita, se mantiene inmutable, ¿no? A pesar de todos esos cambios que se experimentan externamente, el nacimiento, ¿no es cierto?, del cuerpo, después el crecimiento, el desarrollo del cuerpo, después el cuerpo llega un momento que produce subproductos, ¿no?, que son los hijos, ¿no es cierto?, la prole. Después de eso el cuerpo empieza a decaer, envejece y muere. Y a través de todos esos procesos que sufre el cuerpo material, influido obviamente y dirigido por las tres modalidades de la naturaleza material, que son las que gobiernan este mundo material, que también forman parte de la naturaleza material, pero de una forma sutil. Eh, Ese cuerpo material, en el fondo, a pesar de que le ocurren todas estas cosas, el alma no se ve afectada por ninguno de estos cambios. ¿Por qué? Porque permanece como el observador del campo de las actividades. Eso en el capítulo 13 se explica, ¿no? En el capítulo 13, la naturaleza, el disfrutador y la conciencia, se explica que el alma espiritual es Kshetra-gya. Kshetra-gya quiere decir el conocedor del campo de las actividades. El campo de las actividades. Y ese campo de las actividades es justamente el cuerpo material y la naturaleza material en un sentido más amplio, ¿no? Ese es el campo de actividades también donde se desenvuelve, eh, donde el cuerpo material actúa. Entonces, esta es la diferencia básica, ¿no? Ahora, aquí también se explica, ¿no?, de que en el Vishnu Purana se declara que Vishnu y sus moradas tienen toda una existencia espiritual autoiluminada. Y la palabra existente y no existente se refieren únicamente al espíritu y la materia. Eso lo dicen todos los videntes de la verdad. Entonces, se explica que en el mundo espiritual, de acuerdo al Vishnu Purana, que es autoiluminado, que no requiere de una luz externa para iluminarse, para ser iluminado, sino que, como el mundo material, por ejemplo, que requiere del sol, si no está el sol, digamos, está todo en oscuridad, o si el sol no está, requerimos de la electricidad para poder iluminarnos. Pero el mundo espiritual es diferente, todo es consciente, todo es autoiluminado, todo, absolutamente todo, hasta las piedras poseen conciencia, no así en el mundo material, ¿m? Que requiere de una fuente de luz externa. En cambio, todo en el mundo espiritual brilla, digamos, porque tiene su propia autoefulgencia. Este es el conocimiento, este es el comienzo de la instrucción que el Señor le da a las entidades vivientes que están confundidas por la influencia de la ignorancia. La remoción de la ignorancia entraña el restablecimiento de la relación eterna que hay entre el adorador y el adorado y la consiguiente comprensión de la diferencia que hay entre la entidad viviente y las partes integrales y la suprema personalidad de Dios. Entonces, esta remoción de la ignorancia se refiere a la remoción de la ilusión material que nos hace creer que nosotros somos un subproducto material, que somos este cuerpo material, habitantes de este mundo material. Toda esa idea, digamos, que nosotros tenemos de que somos ciudadanos, que somos de una nacionalidad X, que pertenecemos a un grupo, incluso a una familia dentro de este mundo, todos esos conceptos erróneos que explica Srila Prabhupada, ¿no es cierto? Él los define como conceptos erróneos. Todos esos conceptos erróneos acerca del ser se consideran ignorancia, ¿no? Y esa avidia, esa ignorancia, se remueve, ¿no? Eh, con el conocimiento, ¿no es cierto? De la diferencia entre el alma y la materia, lo que estábamos hablando. Ahora, ¿qué entraña eso? Entraña el restablecimiento de la relación perdida, ¿no es cierto? Esa relación olvidada
que tenemos con Krishna. Es como cuando uno está durmiendo, ¿no? Cuando uno duerme, comienza a soñar diferentes tipos de cosas, ¿no? Que está en un lugar, que está en otro, pero después cuando uno despierta o que forma parte de cierto territorio, cierto lugar, pero cuando uno despierta inmediatamente, despierta a su vida real, ¿no? A la vida a donde pertenece y aparece su verdadero hogar, su verdadera familia, ¿no? Aparece su verdadero entorno, su verdadero amigo, todo se manifiesta naturalmente. De la misma manera, cuando uno también, esa ignorancia es removida, uno despierta a la realidad, a la vigilia espiritual, se manifiesta todo por naturaleza, porque eternamente nosotros ya tenemos una relación con Krishna, solamente que la hemos olvidado. Entonces, el hecho de practicar conciencia de Krishna, el hecho de leer la escritura, finalmente son un recordatorio de lo que nosotros hemos olvidado. Es más, el alma internamente tiene todo ese conocimiento espiritual de manera inmanente, es innato ese conocimiento. Y como el alma tiene ese conocimiento innato, ¿no es cierto?, de manera eh, inherente, puede reconocerlo. Cuando lee las escrituras, por ejemplo, puede reconocerse a sí misma reflejada en ese conocimiento, ¿sí? Puede reflejarse. Entonces, las escrituras no son más que un recordatorio de lo que nosotros, o el conocimiento dado por Krishna, ¿no es cierto?, en el Bhagavad Gita o la escritura, no son más ni menos que un recordatorio de lo que nosotros sabemos por naturaleza, de que somos parte y porciones de Krishna, de que tenemos una relación eterna con Él, y eso lo sabemos nosotros. Y las escrituras, digamos, cumplen la función de recordarnos eso que sabemos, pero que hemos olvidado, de acuerdo a esta ignorancia que nos tiene cubierta en nuestra visión espiritual. Entonces, después si la Prabhupada habla que uno puede entender la naturaleza del Supremo por medio del estudio cabal de uno mismo. El estudio cabal, cabal quiere decir el estudio completo, el estudio total, cabal, total de uno mismo, ¿no? Y claro, porque resulta que uno está constituido por los mismos elementos que está constituido el Señor Supremo. Y al estudiar la gota del océano, uno puede entender también la naturaleza del océano completo. Aunque nosotros seamos una parte fragmentaria, una parte y porción del Señor diminuta, por estudiar, digamos, esta parte y porción, nosotros también podemos entender el todo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la parte posee las mismas cualidades que el todo, y porque nosotros somos emanación del Señor. Finalmente, como dice aquí también, Krishna es tu Bhagavan Swayam, Krishna es la fuente de todas las encarnaciones, ¿no es cierto? De todas sus expansiones. Y nosotros somos expansiones también del Señor, expansiones diminutas, expansiones al fin y al cabo, y por lo tanto, eh, la naturaleza, digamos, y las cualidades que encontramos en el Señor también se encuentran en su emanación, así como el sol, por ejemplo. Prabhupada suele dar constantemente este ejemplo del sol y los rayos del sol. Si nosotros vamos al sol, vamos a encontrar al globo solar, nos acercamos, vamos a encontrar mucho calor, luz, ¿no? Y los rayos del sol, que son emanaciones, también vamos a encontrar que poseen calor o producen calor y también son luminosos. Entonces, hay un principio filosófico que dice que la fuente no puede carecer de lo que emana, ¿no? La fuente no puede carecer de lo que emana. Entonces, si nosotros somos seres espirituales, eternos, plenos de conocimiento y bienaventuranza, el Señor también posee estas mismas cualidades, pero en grado sumo o en grado absoluto.
de manera absoluta, y nosotros poseemos una porción de ello. Así que pensar de que nosotros estamos separados del Señor también es una ilusión. Justamente la ilusión consiste en eso, en hacernos creer de que nosotros estamos separados del Señor, siendo que en realidad nosotros estamos íntimamente ligados con Él, porque nosotros tenemos una relación eterna con Él, y que nosotros hayamos sufrido esta amnesia, ¿no?, que nos mantiene olvidados de esa relación con Él, no quiere decir que no exista. Más bien esa es la ilusión, la nube de la ilusión, la ignorancia de conocer o de saber de que tenemos esta relación es la que nos hace sentir como entidades separadas de Él. Pero en realidad nunca estamos separados de Krishna. Siempre estamos unidos a Él, íntimamente ligados, y esta idea, digamos, de que estamos separados es maya. La idea en sí misma es ilusión. La idea de que estamos separados de Dios, de Krishna, es esa idea en sí misma es ilusoria. En los Vedanta Sutras, también aquí, así como el Srimad Bhagavatam, al Supremo se le ha aceptado como el origen de todas las emanaciones, ¿no? Krishna es Sarva Karana Karanam. Krishna es la causa de todas las causas, ¿no? De él proviene todo. Él dice, ¿no? Yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales, todo emana de mí, ¿no? Ahí también Krishna está planteando esto, ¿no? Y en diferentes partes Krishna está hablando, ¿no? Que de mí proceden el conocimiento, el recuerdo y el olvido. En la opulencia, en ese capítulo, la opulencia del absoluto, también está hablando para que nosotros podamos conocer toda su opulencia, todo lo que Él es y se manifiesta, ¿no? Y todo lo que Él representa. Entonces el Señor, de Él proviene todo, absolutamente todo. Él es el origen de todo. Y debido a que Él es el origen de todo, no hay nada que no esté relacionado con Él también. Así que las entidades vivientes pertenecen a la naturaleza superior. Bueno, eh, después dice que dichas emanaciones se llegan a conocer mediante secuencias naturales inferiores y superiores. ¿A qué se refiere con que dichas emanaciones se llegan a conocer en secuencias inferiores y superiores, o mediante secuencias naturales inferiores y superiores? Se refiere a las encarnaciones de las encarnaciones de las encarnaciones, ¿no? O sea, así como Krishna, ¿no es cierto?, es el Purusha original, es la causa de todas las causas, él también se manifiesta y también se expande, por ejemplo, en Balaram. Y Balaram a la vez también se expande en su Mahasankarsana, y después están, digamos, las encarnaciones para el mundo material, ¿no es cierto? Mahavishnu o Karano Akashai Vishnu, Garbo Akashai Vishnu, Shiro Akashai Vishnu, y así, ¿no? Son encarnaciones Vishnu Tattvas, ¿no? Pero también existe la Jiva Tattvas, que somos nosotros. Entonces el Señor a eso se refiere con encarnaciones superiores e inferiores en cuanto al poder que éstas tienen, ¿m? Ya sea Vishnu Tattva o Jiva Tattva, en nuestro caso. Entonces, las entidades vivientes pertenecen a la naturaleza superior, tal como se pondrá de manifiesto en el capítulo 7, aunque no hay ninguna diferencia entre la energía y el energético, al energético se lo acepta como el supremo. O sea que al Señor se lo acepta como la fuente de esa energía. Y como el supremo, ¿en qué sentido? En que no hay nadie más allá que Él. Él es automanifiesto, eh, automanifiesto, o sea, no hay nadie que lo manifieste. Él es el primero y el único, como dice el Taittiriya Upanishad, es único sin un segundo. Es único sin un segundo, o sea, al mismo tiempo es único. No hay nadie como Él.
Y claro, la energía se le acepta como subordinada. O sea, los rayos del sol son subordinados al sol porque emanan de él. De la misma manera nosotros, como parte y porciones de Krishna y emanaciones de él, dependemos en todo momento del Señor. Tenemos una dependencia completa de él, pero aún así también tenemos un libre albedrío. Y ese libre albedrío consiste no en vivir, digamos, fuera de la creación de él, porque nada está fuera de él. Él está dentro de todo y fuera de todo al mismo tiempo. Por lo tanto, nadie puede, digamos, marginarse completamente, emanciparse absolutamente del control del Señor o de depender de Él. Siempre estamos dependiendo de Krishna, ya sea directa o indirectamente. Indirectamente, viviendo en este mundo material, usufructuando los recursos de la naturaleza material. Esa es la forma de vivir independientemente, entre comillas, independientemente, independiente, digamos, en una creencia de independencia, que es lo que decíamos antes, porque en realidad en todo momento estamos dependiendo de Krishna, ¿no? O sea, para poder vivir en esta atmósfera material, dependemos del aire que respiramos, que proviene de la naturaleza material, que proviene de Krishna, dependemos de los alimentos que comemos, que también provienen de la naturaleza material, que es Prakriti, y la naturaleza material no se manda sola porque proviene de Krishna mismo también, que es el que controla la Prakriti. Entonces, nosotros dependemos tanto directa como indirectamente del Señor. ¿Mm? Y otra cosa, otro elemento tan interesante, no elemento, sino una característica tan interesante de Krishna, que Él es tan bondadoso, tan misericordioso, que a pesar de que nosotros le hemos dado la espalda a Él y hemos decidido venir a este mundo material y olvidarnos de Él, el Señor crea, digamos, un mundo completamente para que nosotros, los hijos rebeldes de Él, que no queremos saber nada de Él, podamos vivir. ¿Qué padre hace eso en general cuando un hijo se va de la casa y es ofensivo con su padre y no lo quiere ver, le da la espalda? El padre dice, bueno, arréglatelas como tú puedas nomás. Y lo deja ahí que se busque la vida, ¿no? Pero Krishna es diferente. Krishna, incluso al alma rebelde, al alma que le ha dado la espalda, él crea un mundo para que esa alma pueda vivir y crea un mundo con recursos materiales para que esa alma pueda desarrollarse, pueda alimentarse y finalmente pueda existir en ese plano. Entonces, ahí podemos entender la calidad de Krishna, ¿no? La calidad del amor que siente por sus partes y porciones que somos nosotros, que somos sus hijos, ¿no? ¿Sí? De modo que las entidades vivientes siempre están subordinadas al Señor Supremo, como ocurre en el caso del amo y el sirviente, el instructor y el instruido. Ajá, que eso lo habíamos hablado. Un conocimiento así de claro es imposible entenderlo bajo el embrujo de la ignorancia, y para alejar esa ignorancia, el Señor enseña el Bhagavad Gita a fin de iluminar a todas las entidades vivientes de todas las épocas. Entonces, el conocimiento espiritual se considera también como luz, luz que ilumina, digamos, la conciencia que está oscurecida, ¿no? En esta condición material, la conciencia se encuentra cubierta, oscurecida, nublada. De hecho, Prabhupada definía conciencia de Krishna como conciencia material, como conciencia nublada, ¿no? Así la definía, en una definición sencilla, ¿no? Y cuando la conciencia está, digamos, pura, entonces es una conciencia que está iluminada por ese conocimiento espiritual. Entonces el Bhagavad Gita habla acerca de esta iluminación, ¿no? Y para otorgarles una misericordia especial, yo morando en sus corazones, dice Krishna, eh, y yo morando en sus corazones, destruyo con la deslumbrante lámpara del conocimiento la oscuridad que nace de la ignorancia.
¿no? Krishna está hablando acerca de que cuando él le quiere dar una misericordia especial a uno, entonces desde adentro, ¿no es cierto? Él ilumina el corazón del devoto, él ilumina ese corazón y lo llega y lo hace percibir, ¿no? Lo hace ver, digamos, la realidad, ¿no? Lo hace ver, digamos, su relación eterna que tiene con él. ¿Mm? Bueno, la verdad es que no quiero tampoco extenderme más. Creo que se han tratado todos los puntos de este verso y este significado, aunque sea de manera resumida. Me gustaría también escuchar a los devotos que están presentes, si tienen alguna opinión, algún comentario con respecto a lo que se ha leído o alguna pregunta también. Adelante. Bueno, lo principal, darle las gracias, Prabhu Mohan. Siempre es bueno escuchar, hemos establecido los días viernes que vamos a tener clase y el viernes que viene va a predicar para Nishinga de Ecuador y el viernes que sigue Prabhu Mangala, que también es de Ecuador, que es el presidente. Así que, bueno, nos gustaría seguir invitándolo. Y este es un verso muy interesante, ¿no? Primer, el primer punto que Krishna ilumina a Arjuna acerca de la diferencia entre el cuerpo y el alma, ¿no? Y este verso es muy, muy claro y bueno, le doy las gracias por su tiempo y si los devotos tienen alguna pregunta, Bhakta René está escuchando. Hare Krishna Prabhu, sí, estoy escuchando. Hare Krishna Prabhu Mohan, muchas gracias por su clase. Oiga, tengo la siguiente consulta. ¿Podría usted hablarnos acerca de quiénes son los videntes de la verdad? Que habla acá, lo primero que dice el verso, los videntes de la verdad. Entonces, ¿quiénes son los videntes de la verdad? Eso, Prabhu. Bueno, también hay un verso en el Bhagavad Gita que tiene esta misma palabra, ¿no es cierto? Tatuadarshi o Tatuadarshina, el famoso verso 434, ¿no? Se refiere fundamentalmente bueno, en este caso, ¿no es cierto?, al maestro espiritual en el 434. El vidente de la verdad es es el devoto fundamentalmente, porque aquel que conoce la verdad absoluta es el devoto de Krishna, ¿no? No hay nadie, digamos, que pueda conocer la verdad en su completitud, ¿no es cierto? Que no sea un bhakta, que no sea un devoto de Dios, un devoto de Krishna. Por eso es que el devoto de Krishna tiene acceso a conocer la verdad de manera completa, así conocer el aspecto de Paramatma, conocer el aspecto primero de Brahman, el aspecto de Paramatma y el aspecto de Bhagavan. ¿Mm? En cambio, los otros trascendentalistas o llegan a conocer el Brahman, o los yogis llegan a conocer un poco más incluso el Brahman y también Paramatma, pero solamente el devoto de Krishna, que es vidente de la verdad, puede llegar a conocer la verdad absoluta en todos sus aspectos. Entonces, esos son los verdaderos videntes de la verdad, ¿no? Aquellos que pueden conocer a la verdad absoluta en completitud, en su completitud, ¿no? Y esos son los devotos del Señor. ¿Mm? Los otros, claro, los otros trascendentalistas conocen aspectos parciales de la verdad, pero los que son realmente evidentes de la verdad son los devotos del Señor. Y especialmente el gurú, ¿no? El maestro espiritual, que es el que tiene justamente esa función de llevar al discípulo de la oscuridad a la luz, ¿no? De hecho, eso también es uno de los significados o una de las funciones del gurú, aquel que lleva, digamos, al alma condicionada, ¿no es cierto?, de la oscuridad hacia la luz espiritual, no del conocimiento espiritual. Eso sería a grandes rasgos, Prabhu. ¿Qué piensa usted también?
Sí, muchas gracias, Prabhu. Su respuesta justamente me estaba acordando del 434, donde se ocupa el mismo término. Las almas autorrealizadas pueden impartirte conocimiento porque han visto la verdad. Entonces, se ocupa el mismo concepto. Y, y sí, como dice usted, solamente los devotos pueden llegar, digamos, a conocer la verdad porque se han entregado a ella. Solamente mediante esa entrega, mediante esa sumisión, mediante esa humildad es complaciendo al maestro espiritual, ¿verdad? Se complace a Krishna, se complace a Dios, y él tiene a bien revelar este conocimiento que nos llena de luz, que nos llena de alegría, que nos muestra las cosas en su verdadera perspectiva. Entonces, sí, muchas gracias, Prabhu Madam Mohan, por su respuesta. Sí, estaba recordando otro verso que del capítulo 6 capítulo, texto 47, ¿no? Y de todos los yogis, aquel que tiene una gran fe y que siempre se refugia en mí, piensa en mí y me presta un amoroso servicio trascendental, y es el que está más íntimamente unido a mí por medio del yoga y es el más elevado de todos, esa es mi opinión. Entonces el Señor aquí también está confirmando de que de todos los yogis, el Bhakti Yogi, digamos, es el más elevado de todos, ¿no? O tal como usted decía, ¿no? También que era el más elevado. Y por lo tanto, es como que uno, en realidad, a los ojos de Krishna, el devoto, no uno, sino el devoto puro realmente, se vuelve un hombre de confianza, ¿no? Es como volverse el hombre de confianza de alguien. Eso, digamos, tiene que pasar varias cosas para que, por ejemplo, un hombre importante, ¿no es cierto? Eh, para que llegue a tener un hombre un brazo derecho, un hombre de confianza, ese hombre tiene que haber pasado por varias pruebas, tiene que haber demostrado también lealtad, tiene que haber, ¿no es cierto? Tiene que haber sido probado en diferentes ámbitos y debido a todo ese proceso que él pasó, entonces llega un momento en que se vuelve el hombre de confianza, ¿no? Y cuando se vuelve el hombre de confianza, obviamente tiene acceso a muchas cosas que, que en ese caso, digamos, su amo, ¿no es cierto? Vamos a decirlo así, en estos términos, le confía. ¿M? De la misma manera también, ¿no? Krishna también cuando ve que nosotros somos confiables, somos leales, sobre todo somos fieles, eso lo valora mucho el Señor, la fidelidad, ¿no es cierto? La lealtad. Hay un término también que se ocupa de ser castizo, ¿no es cierto? De ser muy leal al Señor. Cuando uno tiene ese grado de fidelidad, entonces el Señor, claro, se siente movido, inclinado, ¿no es cierto?, a revelarse a sí mismo, ¿m? Porque realmente también Krishna, él se reserva el derecho también de revelarse, así como el sol, ¿no? Se da el ejemplo del sol, que el sol se cubre y se descubre con nubes, ¿no? Él evapora las nubes, pero también se puede cubrir con esas mismas nubes. Entonces, el Señor se revela debido a esa dedicación que tú mencionaste, ¿no? Debido a esa devoción que uno manifiesta por Él, esa entrega, entonces el Señor se va revelando a, a su devoto, ¿no? Y si uno, digamos, no tiene ese grado de fidelidad, como lo tiene un devoto, o ese grado de entrega, bueno, el Señor se reserva el derecho también de revelarse completamente, puede que se revele parcialmente, pero completamente no se revela. Y la otra cosa también que se dice que el Señor puede ser de alguna manera conquistado, aunque Él es Ayita, Ayita quiere decir que es inconquistable, ¿no? Él puede ser conquistado solamente por el amor, ¿no es cierto? El amor puro de su devoto. Eso lo hace sentirse atado, atado. Él queda como prendado, queda atado al amor de su devoto. ¿M? Y que esa es la única forma de cautivarlo y de atraparlo realmente, porque no hay otra forma, ¿no? Ni aunque uno lo pueda, le pueda ofrecer todo el oro del mundo y toda la opulencia del mundo, que uno pueda hacer todas las austeridades había y por haber, nada lo puede, digamos, cautivar de ninguna otra forma,
sino que solamente el amor. Entonces, en ese sentido, también Krishna es un Dios de amor, aunque suene como un poco, ¿cómo se dice? Cristiano el mensaje, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Krishna es un Dios de amor y Krishna se cautiva con el amor, no hay ninguna otra cosa en realidad. Incluso se dice que se aburre cuando escucha estas grandes oraciones, ¿no es cierto?, de Brahma o mismo los Vedas personificados, que él no siente tanto placer, digamos, de ser incluso nombrado así como la suprema personalidad de Dios y ser glorificado mediante los stotras. Stotras quiere decir himnos, los himnos védicos, sino que él siente realmente satisfacción de ser nombrado como, por ejemplo, Yasoda Nandana, como el hijo de madre Yasoda y Nanda Maharaj, así digamos, con esa simpleza y esa intimidad. Entonces, claro, podemos entender el corazón de Krishna un poco más, entendiendo que en realidad es un corazón dulce, ¿no es cierto? Que se complace con el amor de sus devotos. Eso lo cautiva y lo complace completamente. Y así como uno se entrega a él, él también se entrega a uno. Es una relación, digamos, recíproca de entrega mutua. Y se dice que con el devoto puro, también cuando el devoto llega a ese estado, digamos, de amor puro, eh, hay una competencia por servicio. ¿Quién sirve más al otro? Bueno, ¿alguna otra acotación, pregunta? Hare Krishna, Hari, reverencia. Haribol Prabhu. Eh, Bueno, solamente quería agradecer. Me gusta mucho escucharlo y bueno, ansioso de que nos reunamos todos después pronto A tomar y prasad. y a cantar. Así que eso, bro, yo me despido ahora y bueno, Ya, muchas gracias. buenas Hare noches, Krishna. Prabhu. Ya, Haribol. Haribol, Madre Rosita, ¿cómo Están, está? Haribol, Prabhu, gusto de verlo. Eh, Igualmente. Muchas gracias. Le agradezco igual que Prabhu, que todos los demás, su participación con nosotros, que siempre nos ilumina. Quería yo hacerle una consulta que no es técnica, sino que es más bien como personal, por supuesto, con respecto a lo que estamos conversando, Ya. porque quisiera yo que si, bueno, si no está muy lejano en el tiempo el recuerdo, si usted me podría compartir, nos podría compartir cómo fue aquel momento en que usted se dio cuenta que su cuerpo, que usted no era este cuerpo, que había un alma dentro, cómo lo percibió, qué fue lo que lo hizo sentir. A lo mejor lo ignora usted de una familia de devotos y desde muy pequeño no tiene ese recuerdo. Yo como que quisiera escuchar su experiencia al respecto. Bueno, la verdad es que yo todavía no realizo eso de que no soy este cuerpo, en honor a la verdad, siendo muy honesto, pero lo que sí podría decir también de que en algunos momentos de la vida espiritual, debido a que uno ha estado más entregado a conciencia de Krishna, Krishna también le da algunas realizaciones, ¿no? Le da experiencias espirituales que le hacen darse cuenta de diferentes aspectos, porque el hecho de entender que uno no es este cuerpo, no es solamente entender que uno no es este ropaje físico, sino que también es entender que uno no tiene nada que ver con este mundo y que en realidad lo único que vale la pena, básicamente, es la vida devocional, ¿no? La vida espiritual, la vida en conciencia de Krishna. Y a través del tiempo, claro, hay momentos de mayor intensidad y de entrega donde uno realiza eso con mucha nitidez, ¿no? Con mucha fuerza, ¿no? Y también, bueno, sin duda que también hay experiencias que podríamos llamar místicas también que ocurren dentro de la conciencia de Krishna, ¿no? Donde uno
puede experimentar otros estados de conciencia, sin duda, cuando está muy absorto sirviendo, por ejemplo, uno se olvida del cuerpo, ¿no? Y sirve y sirve y a veces puede estar sirviendo por mucho rato, por mucho tiempo, por ejemplo, distribuyendo libros en las calles o de repente, no sé, servicio en el templo ocupado en diferentes servicios, incluso leyendo las escrituras también, alguna experiencia hay por ahí también de estar haciendo maratones de esto y sentir de que el cuerpo ya no es un impedimento, que no hay hambre, no hay sed y lo único que uno quiere es de ocuparse y ocuparse y ocuparse en servicio emocional y eso es trascender el cuerpo y darse cuenta de que básicamente el cuerpo y todas sus demandas, digamos, pasan a un segundo plano. Entonces eso también tiene que ver con realizar que uno no es el cuerpo, ¿no? Hay diferentes formas de realizarlo, ¿no? Y claro, hemos tenido por misericordia de Krishna alguna de esas experiencias a lo largo de la vida espiritual, pero obviamente no son permanentes, ¿no? No permanece ese estado a través del tiempo porque falta más plenitud, falta más desarrollo, ¿no es cierto? Falta establecerse más en la vida devocional para uno poder, en la vida en conciencia de Krishna, para poder estar permanentemente en un estado tal, ¿no? Eso, Muchas gracias, Prabhu. Muchas gracias. gracias a usted, pues. Está la madre Pamela también, la madre Janavi, la madre Amrita, Hare Krishna Prabhu, Amrita Ganga, Haribol. yo llegué justo cuando usted dijo eso ha sido todo y al final de su presentación, así que me la perdí porque estaba justo, eh, hoy día estaba de invitado en el club de nosotros, Prabhu Diradas, así Ah, que por eso mil disculpas por no haber podido participar, pero hice todo mi mejor esfuerzo. bueno, muchas gracias por Gracias a estar, aunque usted. sea un poquito. Gracias, Sí, siempre es grato escuchar a los hermanos espirituales mayores. Así que muchas gracias, gracias, Prabhu. hermano. Bueno, Prabhu Matado, usted me dice si ya no hay otra pregunta, no hay otro comentario. Falto yo. Hare Krishna Prabhu, mis reverencias, saludo a todos los devotos, mis reverencias para todos. Ya hay Prabhu, madre. tengo una consulta que me hicieron hoy día y quedé un poco en blanco, como que no supe qué responder. Eh, o sea, como que tengo una idea, pero me gustaría escucharlo a usted. Eh, ¿Por qué Krishna siempre desciende en India específicamente? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Hay alguna razón o no hay razón? ¿O por qué siempre Krishna aparece allá en India, la Tierra Sagrada? Bueno, Prabhupada da una razón, digamos, da una razón general en una parte donde dice que da lo mismo si el sol, digamos, aunque el sol aparezca en el este, pero el sol ilumina a todo el mundo igual, ¿no? O sea, puede aparecer en el este, pero finalmente el sol va a estar iluminando a todo el mundo de alguna otra manera igual. Pasa por todos lados, por todas partes, iluminando. Entonces esa es una respuesta general, ¿ok? Esa es una respuesta general. Y, y por otro lado, bueno, también está que tenemos que considerar que la India es ahora la India, pero antiguamente existía un solo, vamos a decir, un solo imperio, un solo mundo, ¿no es cierto? Que era un solo reino, el mundo completo, ¿no? Y, y ese mundo completo era digamos, Bharata-varsha, ¿no? Entonces, no había, digamos, una distinción, podríamos decir, como ahora que, bueno, existían regiones, evidentemente, sí, pero estaba todo unificado, ¿no? Era un gran reino, vamos a decirlo así, ¿no? Ahora, no sé, Prabhupada Mataba, ¿qué podría agregar usted si tiene alguna respuesta más específica?
Bueno, cuando, cuando Krishna, cuando el señor Brahma vio todo el contorno de este universo y fijó un eje, dio justo en Naimisaranya, ¿no? Que ese Ah, lugar, verdad. eh, Buen punto. entonces, y, y normalmente donde se han preservado el Vaishnavismo, Krishna desciende a esos lugares porque sus devotos descienden ahí. Entonces, y como usted bien lo dijo, ¿no? Bharatavarsa era todo el planeta. En la época de Yudhishthira Maharaj, él gobernaba todo el planeta, ¿no? Todas las personas, eh, y ese era el centro donde se desarrollaba. Pero esta filosofía, como al final del significado, es para toda la gente, de todas las épocas y de todos los tiempos, ¿no? Así que no es, este Bhagavad Gita no es para un tipo de persona en particular, sino para toda la sociedad humana de todas partes del universo. De todas partes del universo, la gente puede sacar plena ventaja de esta filosofía de conciencia de Krishna y cumplir con la misión de la vida, que es regresar a casa. Ujú. Bueno, Prabhu, perdón, y ese y eje obviamente es un eje como de potencia espiritual, ¿no? ¿Cuál era como la función de ese eje que hizo el señor Brahma o que estableció el señor Brahma? cuando el señor Brahma vio todo el círculo del universo, fijó un punto, ¿no? Que caía a Inai Miseraña, ¿no? Y ese lugar es especialmente bueno para ejecutar la vida espiritual, ¿no? Es muy purificante. Por eso los sabios organizaron ahí este sacrificio, este yajna, que duraba 1000 años, ¿no? Sauna Karichi. Y ahí fue cuando Sutta Goswami, cuando se estaba empezando este sacrificio, eh, ahí fue donde se recitó el Srimad Bhagavatam. Por... Así que nosotros normalmente el día viernes, después de la clase, leemos el Krishna Book. Así que si no hay más preguntas, la, se puede cortar la grabación de la clase y leemos el Krishna Book como cada viernes, ¿no? Si alguien quiere preguntar algo más, a Prabhupada Mohan. Ok. Ok, entonces podríamos tener Bhaktivinoda, las palabras de cierre de Prabhu Mohan y damos por finalizada, digamos, la grabación de la clase. ¿Qué le parece? me parece muy bien. Sí, la Prabhupada aquí. Ya. Ya, Ya. bien,